Ahora vamos a invitar a la magíster Carolina Guzmán. Ella también pertenece al eje temático de Centros de Información y Asesoramiento de Toxicología. El título de su ponencia es Centros de Información y Asesoría Toxicológica, Experiencia en Guatemala. La magíster Carolina Guzmán es químico-farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en toxicología en la Universidad de Sevilla y un máster en atención farmacéutica en la Universidad de Granada y USAC. Cuenta con diplomados en temas de plaguicidas, mercurio, toxicología, toxicología laboral, disruptores endocrinos, toxicología forense, escena de crimen, entre otros. También es profesora titular y jefe del Departamento de Toxicología de la Escuela de Química Farmacéutica en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella está a cargo del Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT de Guatemala. También cuenta con experiencia en análisis toxicológicos, en docencia del curso de toxicología, investigación en temas de exposición ocupacional y también asesora trabajos de investigación ad gradum en Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad de Valle de Guatemala y en la Universidad Rafael Landívar. Entonces, le damos las gracias y la bienvenida a la doctora Carol Guzmán por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes desde Guatemala, buenas noches a la audiencia. Es un gusto para mí, un gran honor que me hayan invitado a esta actividad y compartir con los honorables y brillantes colegas que me han antecedido y los que vienen todavía después. Muchas felicitaciones al comité organizador por la planificación de este evento y pues bueno, un saludo para la audiencia, colegas y estudiantes que puedan estar acompañándonos. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman, por favor, que sí es posible verla. ¿Se ve ya? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora, sí se puede ver. Bueno, muchísimas gracias. Pues para mí es un gusto, les decía hace un momento, un gran honor poder compartir con ustedes en este día. Y voy a comenzar contándoles, ¿verdad? Que el Departamento de Toxicología es un programa autofinanciable en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Estamos en este año llegando a nuestro centenario de fundación. Comenzó como el Departamento de Química Legal y Toxicología y hasta el año 2000 fuimos el ente encargado de hacer todo el procesamiento de las muestras que venían del organismo judicial, del Ministerio Público para temas de drogas, de intoxicaciones por alcohol, por plaguicidas, los eventos dramáticos o trágicos que se desarrollaban, incautaciones de drogas, etcétera, etcétera, eran parte del análisis. A partir del año 2000, pues ya el sistema judicial instaura o se aplica el nuevo Código Procesal Penal y nuestro departamento de toxicología ya no continúa con esas actividades. Sin embargo, el fortalecimiento que habíamos tenido por el tema del análisis toxicológico y de la información toxicológica que ya se venía dando desde el año 81 hizo que continuara en las funciones implementando otro tipo de funciones como el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental posterior a un programa financiado por la Unión Europea que se llama SALTRA, Salud, Trabajo y Ambiente en América Central a partir del 2012. Como les comentaba, es un programa de extensión, así se le llama a los programas universitarios donde se tiene una función de servicio a la comunidad, pero que también puede ejercer alguna actividad de
de cobro, como en este caso que somos un programa autofinanciable en el cual se puede hacer cobro por algunos servicios, no por todos. Entonces vamos a ir viendo y vamos a tratar de ajustarnos al tiempo de manera que podamos comentarlo luego con relación al CIAT, ¿verdad? El Centro de Información y Asesoría Toxicológica. Y entonces vamos probablemente solo a mencionar rápidamente que nuestras funciones están bien delimitadas. Ya hay un nuevo documento sobre Poison Centers que va a ser presentado en los próximos días. Y recordar, ¿verdad? Que es responder consultas, ¿verdad? Sobre agentes químicos, pero también realizar evaluaciones y determinar si una exposición en particular es peligrosa o no, promover una gestión de las intoxicaciones, ¿verdad? De manera que, que uno pueda determinar si un tratamiento, ¿cómo? Perdón, continúe, por favor. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Puede continuar, por Perfecto. favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y también ofrecer servicios a los profesionales de la salud, mantener bases de datos, participar en actividades de preparación y respuesta. Y ustedes vieron que ya el doctor pues nos puso en un antecedente bastante bueno para poder avanzar en esta presentación. Ser depósito de datos, de información, reducir de esta manera incidencia de intoxicaciones, vigilando nuevos peligros o generando datos que contribuyan a mejorar conocimientos, ¿verdad? Los casos y las consultas se registran en esta boleta. Para nosotros es una adaptación de la ficha de la IPCS, ¿verdad? El Programa Internacional de Seguridad Química, donde ya se tienen determinadas las categorías según el agente químico, la circunstancia, el tipo de intoxicación, la vía de ingreso, cuál fue la consulta, el estado del paciente y esos detalles que nos permite que si hubiese que comparar nuestros casos, puedan compararse con los centros toxicológicos de otros países. A nivel de Latinoamérica, esta es la ficha que utilizamos. Dentro de los aspectos generales del centro, en Guatemala contamos con una línea telefónica de emergencias que permite que la población pueda comunicarse 24/7. Además, se cuenta con personal capacitado. Casi todas somos químicas farmacéuticas con una maestría en toxicología o en ciencias forenses y una médico que es el apoyo para el tema de salud y seguridad ocupacional. Además, se cuenta con profesores externos que son parte de la universidad también, que nos apoyan para los casos muy puntuales de intoxicaciones por animales ponzoñosos, hongos venenosos, plantas, plantas tóxicas, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, nos llama un agricultor que quiere saber cómo usar un plaguicida, porque como el número de emergencia aparece en la etiqueta de los productos, entonces pasa que a veces la gente que está en su casa llama y pregunta por un accidente con un cloro comercial, pero también puede ser con un plaguicida y eso incluye a agricultores. Se desarrolla cooperación interinstitucional con varios ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Durante la crisis de COVID-19, nos dimos cuenta con la red de centros toxicológicos de Centroamérica, la red CEATOX, que estaba habiendo una coincidencia en el uso y abuso de productos químicos en ambiente doméstico, que había una tendencia de personas a seguir propuestas de Internet y redes sociales, tanto en preparaciones caseras como en tratamientos para COVID-19. Me imagino que en sus países probablemente también se dio estos casos. Hubo incremento en el número de consultas y casos relacionados a intoxicaciones en el hogar. Y comenzamos a ver la tendencia de uso de cabinas o túneles de desinfección utilizando productos químicos para prevenir el contagio, ¿verdad? La transmisión del virus. Además, vimos que había promoción en medios online y en chats sobre terapias de prevención con productos químicos peligrosos, ¿verdad? Entonces, durante esta crisis nos ha tocado no solo continuar con la atención de consultas relacionadas con casos de intoxicaciones
como las que se veían de plaguicidas, medicamentos, algunos productos de higiene, a que incrementó el número de consultas relacionadas con productos químicos. Ustedes pueden ver aquí, estas son solo la relación de casos de intoxicaciones, y en color verde lo que pasó en el año 2020, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, la mayoría de años había sido en otra condición. Sin embargo, en el 2020 los casos se elevaron, y sobre todo el pico máximo se dio cuando comenzó la cuarentena, que le llamamos nosotros, que era el confinamiento. Todas las personas en su casa, más niños utilizando productos químicos y accidentes en el hogar. ¿Quiénes usan el servicio del SIAT? Bueno, hay profesionales de la salud, médicos, enfermeras, químicos biólogos, químicos farmacéuticos, ingenieros, abogados por el tema del tema de drogas, sobre todo consultas relacionadas con casos que puedan tener de alcohol o de drogas, empresas y la salud de sus trabajadores para monitoreo, instituciones educativas, varias universidades, los bomberos, la CONRED, que es la coordinadora para la reducción de desastres, y la población del país, que ya les he comentado. Además, también el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con algunas consultas de apoyo. En el tema de emergencias químicas, el SIAT pertenece al GRIMAP, que es el grupo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Entonces, cuando hay alguna fuga, algún derrame, ellos pueden solicitar apoyo para que podamos informarles sobre qué producto es, o si ellos no cuentan con la guía disponible o no identifican cuál es la guía adecuada, pues que se les entregue. Se efectúan charlas de capacitación, y esto es antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora en la pandemia pues todo se ha modificado. Ustedes ven que ahora todo es Zoom, es Meet, es otro tipo de plataformas que también se han venido a implementar. Estos son grupos de trabajadores que han sido capacitados, y dentro de los materiales de prevención que generamos como SIAT, hay estos que son el de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones agudas por plaguicidas, que son materiales en papel que facilitan que en los centros de salud o en las instancias de de atención primaria se puedan tener. Del lado derecho ven ustedes este que se llama conducta inicial a seguir cuando ocurre una intoxicación, y son primeras medidas para casos, por ejemplo, el niño que se come un pedazo de jabón, o aquella persona que se salpica con un cloro comercial o lejía o lavandina, como le llaman en algunos países de América del Sur. Y la idea de estos cuadros es que las personas que tienen a su cargo a otras personas puedan ayudarlas. Dentro de las publicaciones que tenemos en papel, pero que cada vez son menos porque ahora ya mucho es material digital, tenemos un boletín semestral que se llama SIAT Informa. Y este libro de la izquierda fue un proyecto de una tesis de graduación de una colega de química farmacéutica, porque en ese momento todavía no teníamos acceso a tanto a las redes sociales como al hecho de estar enviando o mandando fotografías, y entonces se hizo una compilación de las plantas más comunes en Guatemala que estaban asociadas a algún evento de intoxicación o posible intoxicación, y se hizo una guía de manera que incluye fotografías, la descripción botánica, los nombres comunes según el área del país en el que la utilizan, y la atención de emergencia y de atención médica para los casos que son más graves. Tenemos además el tema de la prevención de intoxicaciones en niños, y del lado izquierdo probablemente el doctor Lugo conocerá este documento, solo que este original se llama Mickey Learns About Poisons, que fue una actividad conjunta que desarrollamos con la venia del South Texas Poison Control Center para poderlo guatemaltequizar, diríamos de alguna forma, y que fue unido a una campaña de que los niños no pueden medir el peligro, desarrollado por una de nuestras colegas en Guatemala. El libro se distribuye en las consultas externas de los hospitales, en las áreas de pediatría, y mientras las madres están esperando la consulta,
Hay estudiantes de último año de química farmacéutica que colaboran con nosotros presentando el material de manera que los niños están allí atendiendo esto. En el tema de antídotos, el CIAT hace anualmente un consolidado de los antídotos y antagonistas disponibles en los hospitales de Guatemala. Esto es algo en lo cual todavía necesitamos trabajar mucho, porque realmente lo que se hace con la facilidad de los Google Form es nada más compilar qué antídotos hay, en dónde hay y quién es el responsable, así como el teléfono, de manera que si dentro de los mismos colegas se necesitan apoyar, pues es factible ubicar dónde más rápidamente lo pueden encontrar. Este es un proyecto que hemos tratado de desarrollar a nivel de Centroamérica también con la red CIATOX, que todavía es difícil, pero que va en un proceso. De igual manera, dentro de la red TOXLAC, que es la red de toxicología de Latinoamérica y el Caribe, hay un grupo trabajando en el tema antídotos y esperamos poder ser parte de este proyecto porque probablemente ustedes no lo saben, pero no todos los antídotos están disponibles en todos los países. Entonces, por ejemplo, la pralidoxima o toxobonin, protopan, estos productos no están disponibles en muchos países de América Latina para casos de intoxicaciones con plaguicidas organofosforados. Entonces, y así como estos, pasa con algunos sueros antiofídicos que tampoco están disponibles para loxoceles o para Lactrodectus mactans, ¿verdad? Para viuda negra o araña violinista. Entonces, el tener el compilado nos ayuda a ubicar dónde es posible conseguirlos. Durante la época de COVID-19, comenzamos a generar material digital para poderlo enviar por las redes de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, o en otras redes de consulta, porque en Guatemala y en Centroamérica tuvimos el inconveniente que al principio empezó a escasear todo tipo de material, digamos el alcohol en gel, los guantes, no digamos los protectores respiratorios N95, comenzaron a proliferar productos falsificados, hechizos, gente haciendo su propio alcohol en gel con base en videos de YouTube, y la gente que oía o leía que había que preparar la solución de hipoclorito de sodio en 0.1%, pero no sabían cuánto era 0.1%, cómo hacerla. Entonces se generaron estos flyers para advertir sobre qué requisitos debían cumplir los productos de alcohol en gel que iban a comprar y luego cómo preparar una solución apropiadamente, con cuidado, ¿verdad? De manera que las personas lo hicieran bien. Luego también se generó una alerta por el tema de el alcohol y su uso cerca de llamas y por la mezcla de compuestos químicos no apropiada. Por ejemplo, cloro con vinagre, cloro con amoníaco, cloro con peróxido de hidrógeno o mezclando alcohol con otro tipo de compuestos. Entonces, el problema de la generación de gases tóxicos que podían dar un inconveniente de salud. Nos tuvimos llamadas de personas que tenían liberación de gases en su casa, que estaban teniendo malestar de garganta, irritación de nariz y que no sabían si eso era COVID o no, y resultaba que habían estado mezclando productos químicos en su casa. Entonces era muy importante hacerles saber esto. Hubo que hacer entrevistas en la radio, entrevistas en la televisión, de manera que las personas tuvieran cuidado con la mezcla de productos químicos y sobre todo sobre el uso con los niños. De repente comenzamos a tener también el inconveniente de que las personas que tenían aislamiento domiciliar no sabían cuánto era limpiar mucho o limpiar poco, cuándo ponerse mascarilla y cuándo no ponerse.
Y luego también el tema de la limpieza y la desinfección en superficies en áreas públicas. Estaban habiendo personas echando o aplicando desinfectantes sobre las llantas de los vehículos, en las entradas a los centros comerciales, rociando por todos lados productos químicos. Entonces había que hacer alguna manera de apoyo para las municipalidades, para las organizaciones populares que necesitaban hacer limpieza en los mercados, en las calles, y para los que tenían o estaban cuidando pacientes en su casa. Hemos tenido también que emitir alertas por el uso de compuestos químicos en túneles, que era lo que yo les comentaba al principio, y por el uso de terapias maravillosas, milagrosas, para curar o para prevenir la aparición de COVID-19, ¿verdad? Que no sabemos de dónde aparecen estas tendencias como las de los túneles. Y vemos que en el tema de las terapias milagrosas que vienen desde el año 2010 con alertas de la Agencia Española del Medicamento, de la FDA, de Health Canada y de varias instancias internacionales que hacen alertas sobre el peligro de los compuestos. Y ahora en el seguimiento, pues, cómo usar, cómo quitar el equipo de protección personal, cómo quitar la mascarilla desechable en el tema de la limpieza, porque nuestras comunidades todavía la están utilizando. Es más, esto se sigue hasta que no tengamos un buen porcentaje de la población vacunada, ¿verdad? En cuanto al laboratorio de análisis, pues recibimos muestras de diferentes orígenes, pueden ser biológicas, humanas o veterinarias que vienen de hospitales nacionales, públicos o privados para casos de intoxicaciones en la emergencia, y también de animales, de vacas, perros, diferentes especies que se sospecha que puedan estar intoxicadas. Además nos llevan especies, insectos, arañas, serpientes para confirmar, o inclusive llegan los pacientes que luego son remitidos. Aquí en la foto del lado izquierdo ustedes pueden ver el brazo de una joven luego de una mordedura de araña Loxosceles reclusa, que fue monitorizada por el médico que les comento que está especializado en ese tema. Y a la derecha es una fotografía de un consultante, que la araña está en su casa y quería confirmar que era venenosa. Y también, pues, muestras inertes que llegan asociadas a casos de intoxicación. Del lado izquierdo arriba era un brebaje que le dieron a unos niños que llegaron a la emergencia del hospital. En el lado izquierdo abajo ustedes pueden ver una galleta que en el interior estaba con plaguicida de uso agrícola, que había sido comprado por una señora que la compró porque le dijeron que controlaba roedores, y el nene de 4 años gateando pues le dio unas mordidas. El nene llega a la emergencia. Del lado derecho arriba ustedes pueden ver el resto de una hoja de un caso relacionado con adolescentes que la mordieron y la comieron en un reto que ellos mismos se hicieron. La hoja rica en oxalatos, compuesto inflamante, ¿verdad? O que puede ocasionar inflamación. Y en la fotografía del lado derecho abajo, ustedes pueden ver un caso relacionado con una galleta que le dieron a una nena a la salida de una institución educativa que contenía marihuana. También del lado izquierdo pueden ver a 2 colegas. Él es el colega que llega para hacer la evaluación de los hongos venenosos. En ese momento solo está chequeando la muestra para poderse llevar las muestras, que ya en su laboratorio evalúa el tipo de esporas. Y del lado derecho arriba, una muestra que nos llevaron de peces que fue en un incidente ambiental, que ustedes pueden ver una fotografía de prensa del lado derecho abajo, donde hubo una mortandad muy grande de peces. Esta es una de nuestras colegas, Fabi, en una de las áreas del laboratorio. Esta es otra muestra, ¿verdad? Nos llegan plantas, ¿verdad? También. Y dentro de los equipos instrumentales que disponemos para los análisis, tenemos un HPLC con arreglo de diodos que nos sirve para ver el monitoreo de medicamentos en sangre. Tenemos también inmunocromatografía o inmunoensayo, que esta es una técnica de screening nada más, o tamizaje en orina,
para drogas de abuso, que luego pueden confirmarse. Este es un cromatógrafo de gases con detector de llama y de nitrógeno fósforo que nos ayuda para los análisis de alcohol y de organofosforados. Y este es uno de nuestros equipos más consentidos, que es un cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas con Headspace. Este equipo nos permite confirmar la presencia de drogas en una muestra de orina, por ejemplo, que ha sido previamente detectada positiva en una prueba de tamizaje o de screening, y se puede confirmar por este método, pero también además nos permite ver muestras desconocidas, bebidas que hayan estado involucradas en algún caso y que se necesita verificar si ha tenido alguna relación con drogas o algún medicamento. Tiene 3 bases de datos, la base de datos NIST, la base de datos de pesticides y la base de datos de drugs. Tenemos además espectrofotometría de absorción atómica, que nos ha permitido montar los métodos de plomo, mercurio, arsénico, cadmio, cobre, zinc y litio como parte de los servicios que damos. Este es el otro, ¿verdad? Con arreglo con corrector de fondo decimal. Y además, dentro de las funciones que realizamos está el tema de comunicación de riesgos. Cada vez que nos llega algún caso donde hay involucrada algún producto que puede ser riesgoso, se hace la comunicación al Ministerio de Salud. Este fue un caso de un señor que llega a la emergencia con depresión de conciencia. Luego, y la historia solo narraba que el señor tomaba todas las noches algunas cápsulas para dormir. Cuando abrimos el contenido de una de las cápsulas podemos encontrar restos de planta seca, machucada, pero si ustedes ven allí dentro de en la fotografía, ustedes pueden darse cuenta de una serie de puntitos de color celeste, mismos que cuando llevamos al cromatógrafo de gases nos dimos cuenta que contenían diazepam. Entonces se hizo la alerta al Ministerio de Salud de manera que pudieran verificar. Era un producto que no tenía registro sanitario, ¿verdad?, a la venta en un lugar popular. Y alertas que en su momento han tenido también que hacerse a los ministerios. El caso de la izquierda, pues estos son gomas fluidas que se venden en frío, pero que determinamos que el porcentaje de metanol está entre el 18 y el 40%. Entonces, la indicación de que fuese un producto que pudiese usarse solo bajo la supervisión de los padres. Y del lado izquierdo, la alerta ante los casos de consulta con intoxicaciones por dióxido de cloro. El departamento tiene una biblioteca que ha sido heredada desde prácticamente el inicio de las funciones, y actualmente contamos dentro de esa biblioteca, ahora virtual, con alguna base de datos que es pagada, como la iTalks, que es una base de datos española muy buena que puede descargarse tanto en plataforma iOS como Android, y pues disponemos de las bases de datos de acceso libre online, ¿verdad?, que ustedes probablemente conocen. Dentro de las suscripciones, en este momento solo tenemos vigente la del Journal de Analytical Toxicology, que es básicamente, y el acceso por medio de online de las revistas que conocemos, de la Asociación Española de Toxicología y de la Acta Toxicológica Argentina, que es también un recurso. Con relación al Centro Saltra, yo les comentaba que fue un proyecto que tuvimos con la Unión Europea y las universidades centroamericanas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y trabajamos en el tema, en diferentes temas relacionadas con salud ocupacional. Sin embargo, en este momento nuestro centro se ocupa básicamente en el tema del riesgo químico. Estas son fotografías de algunos de los proyectos. Hemos organizado actividades en conjunto con los ministerios que ya les he comentado, capacitaciones sobre el tema de riesgo químico, participando en congresos que tienen relación con el tema. Y con relación a los eventos académicos que se desarrollan, pues hemos tenido varias jornadas. Esta fue una jornada desarrollada el año pasado en octubre.
en la cual tuvimos invitados de diferentes países de Centroamérica y de Estados Unidos y de Estados Unidos. Y este año, pues, en conmemoración del centenario del departamento, hemos desarrollado ya 3 eventos académicos. Estos se han desarrollado los últimos jueves de febrero, marzo y abril. En el primero tuvimos al doctor Eduardo Escarlato, que nos habló sobre venenos en el laboratorio y en el arte. En el mes de marzo tuvimos a la doctora Teresa Rodríguez sobre el tema de disrupción endocrina. Y en el mes de abril, recientemente, acabamos de tener a la doctora María del Carmen Sánchez de México con el tema de intoxicaciones en pediatría. Así que a finales de este mes, en mayo, vamos a tener el próximo evento académico para el cual les extendemos una cordial invitación. Va a ser el último jueves de mayo, el 26 de mayo, y va a ser sobre la toxicidad en el ovario a cargo de la doctora Aileen Keating de la Universidad de Iowa State. Bueno, el CIAT, el Departamento de Toxicología realmente, que es como se llama nuestra institución, tiene articulación con otras unidades que ya les he comentado. Somos parte de la Comisión de Plaguicidas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. A pesar de ser una instancia universitaria, pues somos parte de esa comisión. Somos parte también de la comisión que ve el convenio de Estocolmo con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de apoyo al Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social en el tema de intoxicaciones por productos químicos a nivel del trabajo. Y con la CONRED, pues ya les he comentado que junto con los bomberos somos parte del grupo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Este es el lago de Atitlán en el departamento de Sololá, en Guatemala. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de que puedan venir, visitarlo y conocer. Y bueno, muchísimas gracias. Este es nuestro correo electrónico, esta es la línea de emergencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Creo que aún me queda 1 minuto para terminar la media hora y si hay preguntas, yo creo que podemos hacerlas con mucho gusto. Sí, doctora, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su excelente exposición. Realmente muy interesante toda la información que ha brindado. No sé si puede prender su cámara, por favor. Sí, solo déjeme ver que me está haciendo una anotación ahí. Ya estoy. Ah, ok, ahí está. Sí. Gracias. Esta tecnología que nos atropella. Gracias. No, no se preocupe, esas cosas suelen pasar. Aquí tenemos un par de preguntas de nuestro público que nos está viendo por Facebook. La primera de ellas es de Belén Collas. Ella pregunta, entre los métodos caseros para contrarrestar reacciones alérgicas cutáneas a ciertas plantas o problemas respiratorios también provocados por plantas, se encuentra el carbón activado. ¿Es recomendado usarlo o su uso depende del tipo de planta y reacción provocada? Bueno, recuerden que el carbón activado es un medio que se utiliza para cuando hay ingesta de compuestos, ¿verdad? Que pueden ocasionar un problema de salud. Depende, Belén, depende de qué tipo de planta estemos hablando, porque, por ejemplo, el caso que yo les comentaba de la oreja de elefante o que como se conoce esa planta, que era el caso que les enseñé en la foto, es un problema de inflamación, ¿verdad? Por el tipo de compuestos que ocasiona, es un efecto local. Entonces, allí los médicos tuvieron que atender a los pacientes, que fueron varios estudiantes que hicieron el reto de comérsela durante los 3 días que estuvieron en el intensivo y esperar hasta que la planta había salido. Entonces, por ejemplo, en ese caso, aunque le hubieran aplicado el carbón, probablemente no hubieran tenido una respuesta buena. En el caso de la piel, realmente nunca lo hemos visto en alguno de los casos documentados. Sin embargo, sería interesante si es que Belén lo ha leído en alguna fuente que nos lo compartiera, ¿verdad? Y Claro. recuerde, Belén, que también tiene sus contraindicaciones el uso de carbón activado. Solo puede darse en los primeros minutos
la primeros 20, 30 minutos de la ingesta. No puede aplicarse, bueno, posteriormente no tendría ningún beneficio. El otro punto es que debe administrarse un catártico. El otro punto es que debe ser de preferencia de atención médica, ¿verdad? En una instancia médica por las complicaciones que pudiera tener. Y en el caso en que se aplique dentro del lavado, pues debe haber un seguimiento médico. No podemos simplemente decir que se da y ya. Así es. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra consulta de Fanny Llerena. Ella pregunta, ¿tienen algún reporte toxicológico por uso de dióxido de cloro o por uso de ivermectina? Tenemos de ivermectina, no tenemos Fanny, ¿verdad? Sí, Fanny Llerena. Ella pregunta. Fanny, mucho gusto. Fanny, no tenemos reportes de ivermectina, pero de dióxido de cloro sí. Tenemos reportes de casos de pacientes con irritación gástrica, pero también tenemos reportes de casos inclusive con una falla renal aguda tras la ingesta. Muchas gracias. Y quizás un poco ya para complementar la pregunta, y es también una pregunta mía, ¿esos casos podría confirmarse si fue justamente causados por una ingesta, en este caso dióxido de cloro y ivermectina, justamente como tratamiento o prevención de COVID-19? Sí, así es. En la historia de los casos es que llegan a la emergencia con historia de la ingesta en prevención o como tratamiento y en algunos casos posterior al COVID. Es decir, pacientes que ya tuvieron COVID, pero como les ha quedado miedo, les dicen que pueden usarlo como una prevención y lo han utilizado, ¿verdad? Y en pacientes que lo han consumido, pero que de todas maneras han llegado con COVID tras la ingesta, ¿verdad? Viene con la disociada. En algunos casos, pacientes con enfermedades crónicas y en otros casos, pacientes sin historia de antecedentes de enfermedad previa. Claro, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Alex Rodríguez. Su pregunta es, ¿existen algunas estrategias o procedimientos específicos de atención que se vienen abordando en los centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológicas en intoxicaciones ocurridas en zonas muy alejadas o de difícil acceso en Guatemala? Una especie de protocolos, es lo que pregunta Alex. Sí, estrategias o procedimientos específicos. Sí, Imagino que Alex, para regiones alejadas, ¿verdad? Bueno, mire, vea Alex que en Guatemala todavía la cultura de llamada no es como en Estados Unidos ni como es en Europa, ¿verdad? Que en los centros toxicológicos cuelgan y suena, cuelgan y suena, cuelgan y suena las llamadas, sino que más bien son más espaciadas. A nivel rural todavía tenemos la limitante de que la gente a veces no se anima a llamar y que el acceso a los centros de salud es limitado también. Hay lugares donde tienen que caminar mucho para poder llegar al centro de salud más cercano y si es en días que son feriado o que es fin de semana, es más difícil que puedan acceder. Entonces, sí es difícil, Alex, no es algo que lamentablemente pueda tenerse disponible de manera pronta en algunos lugares, ¿verdad? Hay otros donde pues el acceso es mucho más sencillo, la gente puede llegar a la emergencia y es tratada, ¿verdad? El tema de los envenenamientos por animales ponzoñosos suele ser un problema por eso. A veces llegan muy tarde, ¿verdad? O llegan con muchas horas de retraso o con la ingesta de volúmenes grandes también de plaguicidas también puede causar un problema. Claro, no, muy bien dicho. Sí, sí, doctora, es difícil en esas situaciones y la verdad ese es un problema que no solo Guatemala, sino creo que la gran parte, por no decir toda América Latina, comparte. Eh, Así es. pero bueno, muchas gracias nuevamente, Magíster Carol Guzmán, por su excelente ponencia, por sus respuestas. Realmente estamos muy agradecidos por su participación y su tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable y gracias a la audiencia y muchos éxitos más.
Muchísimas gracias. Igual la invitamos a que nos siga acompañando porque aún nos queda una última ponencia y luego vamos a pasar a una breve sesión de pósters que tenemos programados el día de hoy. Excelente, claro que sí. Cierro la cámara y aquí me quedo Sí, por escuchando. favor. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, a usted también.